Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 25 de febrero. Estamos en la séptima semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es Marcos 9, 30 al 37. Jesús y sus discípulos atravesaban la Galilea queriendo que no se supiese, pues les enseñaba diciendo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Como Jesús no quiere que se utilice el título de Hijo de Dios, utiliza constantemente el de Hijo del Hombre. Contrariamente a lo que a primera vista podría creerse, no se trata de una insistencia sobre la humanidad de Jesús. De hecho, los primeros cristianos procedentes del judaísmo y el mismo Jesús daban a este título un significado muy denso. Era para ellos una evocación del Mesías anunciado por Daniel, y que subraya muy frecuentemente su origen celeste y la obra divina que debía llevar a cabo. Pero este título de Hijo del Hombre era menos provocativo que el de Hijo de Dios, pues significando más o menos lo mismo, lo decía algo más veladamente. Le darán muerte y al cabo de 3 días resucitará. Es el segundo aviso de la pasión. Todo el Evangelio de San Marcos nos encamina hacia esa cumbre, curiosa biografía de un hombre. No es su vida lo que parece importante, sino su muerte. Es verdad que ese hombre anuncia a la vez siempre e imperturbablemente que vivirá después. Es como si su vida primera no fuera lo más importante. Estamos efectivamente convencidos de que Jesús vive hoy. El misterio pascual es lo esencial de nuestra fe. Este es el privilegio único y radical de Jesús. Ningún otro hombre ha tenido la pretensión de liberar al hombre de esta última fatalidad que es la muerte. Ni Buda, ni Mahoma, ni ninguna ideología humanista han propuesto solución alguna a esta gran angustia del hombre, que sabe que va a morir. Solamente Jesús, serenamente, sencillamente, dijo: le darán muerte, pero a los 3 días después resucitará. Jesús es, por tanto, es aquel que se dirigía hacia la muerte en medio de una gran paz total, porque sabía que detrás de la puerta sombría le esperaba no la nada desesperante, sino los brazos del Padre. La nueva liturgia de difuntos canta: en el umbral de su casa nuestro Padre te espera, y los brazos de Dios se abrirán para ti. Este es un gran consuelo para la muerte, ¿no? Para nuestra muerte personal, Y los discípulos no entendían estas palabras y temían preguntarle. El Evangelio no embellece en absoluto a los apóstoles. Son pobres gentes como todos nosotros. Más bien insiste en calificarles de gente obtusa, limitada, estrecha. Ciertamente nos representan bien cerca de Jesús. Es una buena muestra de humanidad corriente, más bien mediana. Verdaderamente uno se pregunta de qué modo la Iglesia y todo su inmenso movimiento histórico hubiese podido surgir únicamente de sus imaginaciones o de sus proyectos, como a veces se dice. Verdaderamente sucedió algo. Efectivamente fueron transformados por un acontecimiento, fueron levantados por encima de sí mismos e investidos de una fuerza y de una inteligencia que no venía de ellos. Siempre es así hoy en la Iglesia. No se la puede juzgar simplemente desde un punto de vista solamente, estrictamente humano. ¿Qué discutíais en el camino? Ellos se callaron porque habían discutido sobre quién sería el mayor. Y aquí su nivel de reflexión, su ambición, humanidad corriente, mediana, ¿no? Como la nuestra, la de todos,
Si alguno quiere ser el primero, dice Jesús, que sea el último de todos y el servidor de todos. En su pasión, a la que alude Jesús, se hizo el último, el servidor. Así, el anuncio de la cruz no es solo para Él, sino también para nosotros. No hay otro camino para seguir a Jesús que el de pasar por la muerte para llegar a la vida. ¿Es esto desde ahora mi vida cotidiana? Entiendo lo que debe ser para mí, lo que debe ser el servir, el gastarme, el darme, ¿no?, el entregarme. La lección de la servicialidad la puede dar Cristo porque es el primero que la cumple. Toda su vida está en esa actitud de entrega por los demás. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por los demás. Es una actitud que manifestará plásticamente cuando le vean ceñirse la toalla y arrodillarse ante ellos para lavarles los pies, pero sobre todo cuando en la cruz entregue su vida por la salvación del mundo. También nosotros podemos tener dificultades en querer entender la lección que Jesús dio a los apóstoles. Tendemos a ocupar los primeros lugares, a buscar nuestros propios intereses, a despreciar a las personas que cuentan poco en la sociedad y de las que no podemos esperar gran cosa. Eso de buscar los primeros puestos no pasa solo en el mundo de la política, también nos puede pasar en nuestro mundillo familiar o comunitario o eclesial. A nadie le gusta ser servidor de todos y el último de todos. La salvación del mundo vino a través de la cruz de Cristo. Si nosotros queremos colaborar con Él y hacer algo válido en la vida, tendremos que contar en nuestro programa con el sufrimiento y el esfuerzo, con la renuncia y la entrega gratuita. Seguimos a un Salvador humilde, aparentemente fracasado, el siervo de todos hasta la cruz. El discípulo no puede ser más que el Maestro. Hoy la Iglesia hace memoria de San Cesáreo de Nacianzo. Fue un destacado médico y político. Es conocido por ser el hermano menor de Gregorio Nacianceno. Está reconocido como santo por la Iglesia ortodoxa y también por la Iglesia católica. El hijo menor de Gregorio el Viejo, obispo de Nacianzo, y su esposa Nonna, Cesario, nació en la villa familiar de Nacianzo. Probablemente estudió en Cesarea Mazaca, en Capadocia, preparándose para las escuelas de élite de Alejandría, en Egipto. Allí sus estudios favoritos fueron geometría, astronomía y especialmente medicina. En esta última ciencia destacó respecto a todo el resto de estudiantes. Alrededor del 355 llegó a la capital imperial, Constantinopla, y ya había ganado gran reputación por su habilidad médica, cuando su hermano Gregorio, en dirección al hogar desde Atenas, apareció también allí, alrededor del año 358. Cesario sacrificó un puesto bien remunerado y honorable para regresar con Gregorio junto a sus padres. Pronto se demostró que la capital la atraía profundamente y con el tiempo se convirtió en un eminente doctor en la corte bizantina de Constancio II y con gran pesar para parte de su familia de Juliano. Juliano fracasó en sus esfuerzos por ganárselo para él brevemente restaurado paganismo. Cesario, que apreciaba más su fe que al favor imperial, acabó abandonando la corte, pero regresó a Constantinopla después de la muerte de Juliano en el 363. Con el emperador Valente, Cesario fue cuestor de Bitinia, un cargo que incluía tesorería y recolección de impuestos. Después de escapar de un terremoto que sacudió Nicea, San Basilio le escribió rogándole que
dejara su posición política y la abandonara para seguir una vida religiosa. Sin embargo, Cesario resultó muerto repentinamente por la extensión de la plaga que siguió al terremoto, poco después de haber recibido el bautismo que él, como muchos otros de la época, había demorado hasta el final de su vida. Después de su muerte, su gran patrimonio fue rápidamente saqueado por sirvientes y acreedores. Su hermano Gregorio insistió en que lo que quedara de la finca se distribuyera entre los pobres y los parientes que quedaban vivos. Sus restos fueron enterrados en Nacianzo, donde su hermano pronunció la oración fúnebre en presencia de sus padres. En la oración, su hermano San Cesario, Gregorio retrata a su hermano como un modelo cristiano y asceta, proporcionando la principal fuente de detalles de su vida y estableciendo las bases para su eventual canonización. Su moderno biógrafo sostiene que mientras Cesario y su hermano Gregorio estaban muy próximos, tenían caracteres muy diferentes. Mientras Gregorio perseguía una vida religiosa, su hermano, más vivaz y sociable, estaba muy cómodo en el mundo de la política bizantina. Los dos eran figuras complementarias. Gregorio se fiaba de su hermano para que le guiase a través de las tribulaciones, mientras que Cesario animó los intereses literarios y retóricos de su hermano. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de San Cesario de Nacianzo. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.